Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Rosa Lisbeth Hernández Sarmiento, soy pasante de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras. Estoy cursando la clase de Derecho Procesal Civil 2 con el abogado Carlos Alberto Izaguirre y hoy vamos a conocer un poco más sobre el proceso monitorio. Para poder empezar, daremos una corta introducción de lo que vamos a ir conociendo de manera general. En el presente trabajo conoceremos sobre el proceso monitorio en materia civil según el ABC y el Código Procesal Civil. Debemos tener por entendido que el proceso monitorio empieza con un escrito de demanda, señalando el juzgado al cual se va a presentar, como también la tramitación de todo el proceso, hasta concluir con las tres posibilidades post requerimiento, que siendo que el deudor paga, no paga y si hay oposición, explicando de manera general la transformación, que esta puede ser por la oposición. Y aquí también se puede presentar la oposición por plus petición y se transformaría en dos vías. Una sería ejecución forzosa y otra un proceso declarativo, que sería abreviado y ordinario dependiendo de su cuantía. En contexto, conoceremos todo lo relacionado con el proceso monitorio. Debemos tener claro que el proceso monitorio no es un proceso declarativo, no es un tipo de proceso ordinario ni tampoco es un tipo de proceso abreviado. Es un proceso independiente, es aquel adecuado únicamente para el pago de las deudas de dinero. Y esa deuda de dinero tiene que estar liquidada, vencida y exigida y que no sobrepase el monto de 200.000 lempiras o su equivalente en moneda extranjera. Es decir, que se puede presentar cuando la deuda de nuestra cliente oscila entre 1 centavo y 200.000 lempiras. Podemos decir que este proceso es para darle fuerza ejecutiva a los documentos que están dentro del artículo 777 del Código Procesal Civil, así como ser facturas, recibos de entrega, entre otros. Entonces, ¿qué es? Podemos decir que es tan amplio que en su articulado señala que puede estar documentado en cualquier tipo de actuación y nos referimos a que nosotros podemos presentar una demanda monitoria por 140.000 lempiras o 5.000 lempiras o cualquier monto, estando documentado en cualquier cosa. Ya puede estar en un documento, en un folder, en una servilleta, en un cartón, entre otros. ¿Por qué? Bueno, el proceso monitorio es permisivo en estas formas. ¿Cómo inicia? El proceso monitorio comienza con la presentación de una demanda. Ya en el artículo 679 nos habla de la demanda. Y como anterior habíamos dicho de manera contextual, tiene que ser presentada esta demanda al juzgado competente y los juzgados competentes serán: la competencia la veremos en el artículo 678. Asimismo deberá ser presentado en alguno de los juzgados dependiendo la cuantía, entre otros. El juzgado de paz y el juzgado de letra civil. El juzgado de paz va a ser de 1 centavo a los 100.000 lempiras y el juzgado de letras de 100.000 en adelante. Entonces, ¿cuál es el procedimiento en el proceso monitorio? Bueno, el procedimiento o en el proceso monitorio comenzará por la interposición de la demanda, pero aquí no hay contestación, ni tampoco reconvención. Esto deberá formularse que facilite la expresión de los extremos a los que se refiere. Asimismo, no será
preciso valorarse un profesional del derecho cuando la cantidad sea inferior a los 5.000 empiras. Y asimismo deberá contener los requisitos que están establecidos en el artículo 679 y en las páginas del ABC 63 a la 67, que deberán ser tener suma, designación, preámbulo, los hechos, los documentos y acreditaciones, ofrecimiento de medios de prueba, el poder, los anexos, la petición, el lugar y fecha, y la firma del demandante o representante procesal. Después de redactar la demanda, puede admitirse, inadmitirse o mandar a subsanar. Si se rechaza de plano, se considera que carece de jurisdicción o competencia y será remitida al tribunal competente. Si la demanda se inadmite, el juez mandará un auto inadmitiendo la demanda o lo notifica al demandado para que subsane en el plazo de los 5 días. Se subsana la demanda, el juez ordenará que se archive el expediente definitivamente. Una vez que la demanda es admitida, el juez ordena que ponga en conocimiento de esa demanda al deudor y se utilizaría el acto de comunicación de requerimiento. Entonces, el juez en este mismo acto de admisión, aparte de admitir a trámite la demanda monitoria, ordenará a través del funcionario judicial correspondiente que al receptor se requiera de pago al deudor y este tendrá el plazo de 20 días para decidir qué actuación realizar a su beneficio o en su beneficio. Puede pagar, no pagar, oponerse. Bueno, si él paga, termine el proceso. Si no paga, no presenta nada en el plazo de los 20 días, pasará que, bueno, ¿qué va a pasar? Pasará que va a terminar y ocasionará que nazca un juicio nuevo llamado ejecución forzosa. Si el demandado se opone a la demanda monitoria, asimismo tendrá los 20 días para oponerse. Y si se opone, ocasionará una transformación. Se va a transformar a un proceso, pasaremos de un proceso monitorio a un proceso declarativo. Y este sea ordinario o abreviado, dependiendo su cuantía. Si el demandado no se pronuncia en el plazo que se le otorgó, los 20 días, el juzgado mandará un acto excluyendo el plazo y mandando a iniciar ejecución por la cuantía adecuada, en otras palabras. ¿Qué significa esto? Podemos decir que nosotros, como profesionales del derecho, una vez que pasen los 20 días, lo que hacemos es presentar un escrito al juzgado pidiéndole la preexclusión del plazo, pidiendo que se dicte un auto de sentencia mandando a iniciar ejecución. Y los podemos ubicar en el artículo 681 del Código Procesal Civil. Es decir, que lo que se hace aquí es ejecutar la sentencia. Entonces, este escrito de preclusión lo hacemos luego de lo imprimimos y nos vamos al juzgado y lo presentamos. Luego el juzgado nos dará una respuesta a este escrito y lo que hará es que se va a dictar un auto prescluyendo el plazo que se le había dado al demandado y mandando a iniciar ejecución por el dinero adecuado
Una vez dictado ese auto, el auto estará en el expediente. Después de dictar ese auto, nosotros pedimos una certificación de ese auto y un auto es cuando el juez prescribe un plazo y manda a iniciar la ejecución. Y para presentar la ejecución forzosa, nosotros ocupamos una certificación. Entonces nosotros le pedimos por escrito que nos otorgue la certificación del auto. ¿Y qué es la certificación de un auto? Bueno, es la transcripción literal de la resolución que hacemos por esa certificación. Pues preparamos la ejecución forzosa, que es un nuevo juicio, porque el monitorio con esta certificación termina. Y así es que una acción generó una ejecución forzosa al no pagar y sería muy beneficioso para nosotros. Como anteriormente habíamos visto las dos posibilidades, de terminar más rápido el proceso, pero ¿qué pasa si se opone? ¿Qué ocasiona? Bueno, entonces esto alargaría el proceso en que estimábamos que hablábamos de que el plazo de los 20 días, el demandado se opone. Es decir, que el demandado en estos 20 días puede oponerse, puede presentar la oposición de la demanda. Y si se opone, ocasionaría que volvamos a un juicio declarativo. Y esto es debido a la transformación y esto pasa porque se transformaría un declarativo y debemos hacer lo que el proceso declarativo nos indique. Estaríamos hablando de que la oposición se transforma por instancia del demandado o un proceso declarativo, a un proceso declarativo. El proceso monitorio abreviado, que sería la audiencia, contaría de 1 centavo a los 100.000 y el proceso monitorio ordinario presentando la demanda es de 100.000,1 centavo a los 200.000 o en consecuencia al infinito. Asimismo, vemos la competencia de los juzgados dependiendo de su cuantía. Si de los 100.000 será, entonces estaríamos hablando del juzgado de paz. Y si se pasa de los 101.000, será competente para conocer el juzgado de letra civil. Esto significa que cuando se transforma a un abreviado, no nos manda al mero inicio del abreviado, sino que nos va a mandar a la audiencia del proceso abreviado y va a ser diferente cuando se transforma a un proceso ordinario. ¿Por qué? Bueno, la transformación a un ordinario ordena que se presente la demanda. Es decir, que cuando se transforma a un ordinario en efecto, se va al mero inicio del juicio ordinario. O sea, que al transformar a un proceso abreviado no es tan malo después de todo, es decir, que en el caso de oposición y en el juicio monitorio era menor a los 100.000 lempiras. No es que perdimos tanto tiempo porque las normas del abreviado no decían que en esa audiencia se va a hacer todo y después vienen los 5 días de la sentencia. Ahora tenemos la oposición por plus petición. Esta es la cereza o la certeza.
lo que le acompaña a la oposición, lo que la hace aún más importante o más llamativa. En sentido figurado, era lo que le hacía falta o aparte de oponerse y en consecuencia ocasionar la transformación, el demandado podrá oponerse por plus petición. El artículo 684, numeral 3. El demandado presenta su oposición por plus petición. Esto significa, me están pidiendo más de lo que realmente debo. Al suceder esto, el proceso monitorio se divide en dos partes. La primera sería ejecución forzosa y la segunda se iría al proceso declarativo. Sobre la cantidad que acepta, debe el juez dictar un auto mandando iniciar ejecución por la cantidad aceptada y como profesionales del derecho debemos pedir la certificación de ese auto para presentar la solicitud de ejecución forzosa a título judicial. Sobre la cantidad de que el demandado niega, deber se transformará a uno de los procesos declarativos a razón del monto señalado o su cuantía. Aquí es donde se actúa y se manda a convocar a las partes a una audiencia. Ejemplo, se presenta demanda vía proceso monitorio por 230.000 empiras. Bien, el demandado se opone. Esto genera que la transformación sería ante el juzgado de letras por su cuantía. Y sería un proceso declarativo ordinario al hablar de 230.000 empiras. Pero si el demandado se opone por plus petición a los 230.000 empiras y dice, no, no es lo que debo, yo acepto deber 30.000 empiras. Esto se manda a ejecución forzosa y a la cantidad que no acepta son los 200.000. Esto ocasiona que se vaya a un ordinario debido a su monto. Se presentaría ante el juzgado de letra civil y la demanda de oposición por plus petición, el demandado expresa. Otro ejemplo, que debe 60.000 empiras, pero ya pagó 130.000 empiras. Si el demandado acepta que debe los 60.000 empiras, esto se transformará en una ejecución forzosa. Y aquí encontraríamos el artículo 684, que habla que el mismo juez será en el de letras o en el de paz. Y la cuantía de los 130.000 empiras se transformará a un proceso declarativo ordinario y se presenta en el juzgado de letras de lo civil. Con esto finalizo mi exposición y gracias por su atención.